Bueno, empezamos con la jornada. Buenas tardes a todos. Lo primero, estamos aquí para presentar este seminario denominado Seguridad Informática en la PYME. Para la presentación de este seminario tenemos aquí a dos expertos en la materia, Cristóbal Bonillo y Julio Arévalo, CTO de Mira.es, ingeniero superior de telecomunicaciones y consultor experto en tecnología y seguridad. Lo primero de todo es comentaros que las jornadas se enmarcan dentro de las actuaciones de apoyo y dinamización que venimos desarrollando desde la Cámara de Comercio de Almería a través del coworking digital en colaboración con la Fundación Incide y con los fondos europeos. Nos encontramos en el seminario, esto es lo que vamos a ver hoy por mediación de Cristóbal y Julio, ¿vale? Y bueno, comentaros en primera instancia que lo que es nuestro coworking digital. Lo que tenemos montado desde la Cámara de Comercio de Almería es un espacio colaborativo para pymes, autónomos y emprendedores, con puestos de trabajo compartidos, espacios demostrativos, zona de descanso y office. Y bueno, dentro de los servicios que prestamos, aparte de lo que es el espacio, tendríamos el análisis de negocio y los diagnósticos y planes que os podemos dar en materia de transformación digital. ¿Vale? Estos serían el espacio que tenemos. Aquí es donde está nuestro coworking digital. Y bueno, os dejo los datos de contacto por si alguno de los asistentes estáis interesados en pedir información, en que le hagamos una asesoría, bueno, que de repente pregunten, oye, pues no sé cómo está el estado de mi empresa en tema de digitalización, no sé si lo estamos haciendo bien, pues nosotros también os podemos ayudar en elaborar un plan para ver el estado, ¿vale? Sin más, no quiero entretenerme mucho más, os doy paso a Cristóbal, ¿vale? Que va a empezar con la jornada. Cristóbal, dejo de compartir, ¿vale? Y ya empiezas tú. Vale, pues muy bien, muchas gracias, María del Mar. Pues nada, bienvenido a este seminario sobre seguridad informática aplicada a la PYME. Como sabéis, la seguridad es una cuestión muy importante que nos afecta a todos, independientemente del tamaño de la empresa. Y en esta sesión revisaremos recomendaciones para poner en práctica de forma sencilla. Hoy contamos con Julio Arrebola como ponente. Nos conocemos desde hace muchos años y hemos además compartido varias experiencias profesionales. Es ingeniero de telecomunicación y ha trabajado en empresas de diversos sectores, desde telecomunicaciones, consultoría, etc. Desde hace más de 15 años tiene su propia empresa de consultoría donde desarrolla proyectos tecnológicos. Y actualmente es CTO de Mira, donde han desarrollado un sistema autónomo de check-in y check-out para hoteles. Bueno, pues ahora vamos a comenzar este seminario. Podéis utilizar la opción de preguntas y respuestas Q&A o el chat para comentar las dudas y se atenderán en cuanto sea posible. Espero que sea de vuestro interés. Paso la palabra a Julio Arrebola. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar, como decía Cristóbal, temas de funcionamiento, yo me voy a apoyar en una serie de transparencias que he preparado para la charla, pero si alguien quiere intervenir o quiere que profundice en algún tema, pues que utilice el chat, yo estaré atento y si no, al final dejaremos un turno de preguntas para que podamos resolver cualquier cosa que haya quedado en el tintero, que en teoría van a ser muchas, pero igual no nos acordamos. Voy a compartir también mi pantalla para así poder tener el guión. Aquí. No sé si podéis ver ya la pantalla. ¿Lo tenéis? Cristóbal, Sí. ¿me podéis confirmar? Sí, vale. Perfecto. Bueno, pues sin más dilación entro ya en lo que tenía pensado contaros. Y bueno, al principio iba a presentarme, pero creo ya que Cristóbal ha hecho una presentación bastante adecuada y espero que al final me recordéis más por lo que he contado que por mis referencias.
Yo cuando me preparo cualquier charla de estas, de este estilo, pues al final siempre me pregunto, que sobre todo pensando en vosotros los que asistís, que al final cuando nos vayamos a casa, ¿qué nos vamos a llegar? ¿Con qué nos quedamos? Entonces, para mí los objetivos de hoy, del rato que vamos a pasar, son bastante simples, tampoco quiero llegar a grandes cosas. Mi objetivo es que cuando nos vayamos, pues estemos, si no lo estamos ya, un poco más concienciados en la importancia de la seguridad informática, como ha conectado Cristóbal, incorporar algunas nociones generales sobre conceptos de ciberseguridad, que creo que nunca está de más, y sobre todo que nos llevemos una serie de recetas para aplicar ya en nuestro día a día, o sea, un aspecto práctico de lo que supone el dotar de mayor seguridad a nuestros sistemas informáticos. Por cierto, si no conozco realmente el perfil de todos los que estáis asistiendo, si alguien tiene un perfil técnico y quiere hacer alguna aportación o que profundice en algo, perfecto, pero lo que vamos a hablar hoy no tenemos por qué tener conocimientos técnicos previos. De hecho, para mí la idea es que hay muchas empresas, muchas pymes principalmente, que normalmente no tienen recursos para dedicar exclusivamente a seguridad, como puede tener un banco o una empresa de telecomunicaciones, y sin embargo está igualmente expuesta. Entonces, tanto para empresas del sector tecnológico como para empresas de los que no lo son, mi idea es que con estas charlas tengáis una serie de armas, de herramientas para poder proteger vuestra información. Que ya empiezo con las malas noticias, está en riesgo. Pero bueno, ahora dentro de poco daré también buenas noticias. Entonces, cuando hablamos de seguridad informática, para la gente que no es del sector, lo primero que piensa es que eso es algo muy complicado. Ya me estás metiendo en problemas. Para esto me hace falta un técnico y gastar un montón de dinero. Y realmente, en mi opinión, es que no es así. Y de hecho yo siempre intento, cuando intento explicarlo, intento que lo asimilemos al mundo físico. Yo creo que cuando salimos de la oficina, cada noche yo creo que a nadie se le ocurre dejar la oficina abierta, no activar la alarma si la tenemos y no echar la llave. Pues para mí eso es lo mismo. Cuando protegemos un ordenador, cuando le ponemos clave o cuando instalamos un antivirus, estamos haciendo lo mismo. Entonces, para mí sí que existe un paralelismo totalmente uno a uno entre lo que ocurre en el mundo físico y lo que ocurre en el mundo virtual. Igual que protegemos nuestros activos físicos, a nadie se le ocurre dejar el dinero encima de la mesa por donde pasa gente, pues yo creo que tampoco a nadie se le ocurre dejar una aplicación donde estén nuestras credenciales bancarias. Y algunas veces sí que se nos ocurre y lo hacemos sin querer, ¿no? Entonces, yo recomiendo que cuando penséis en la seguridad informática, penséis que estáis protegiendo algo que tiene mucho valor para vosotros y utilicéis los mismos criterios que utilizáis para proteger vuestros activos físicos. Otra de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de los años es que aunque la tecnología ha avanzado mucho, los problemas informáticos han cambiado muchísimo, a día de hoy siguen existiendo las mismas vulnerabilidades que hace 30 años. Y esto no es algo que yo me haya inventado por mí mismo. Yo recuerdo que estuve una vez en una conferencia, creo que lo organizaba INCIBE, y allí estaba el director técnico de España creo que era Symantec, la empresa de antivirus. Y exactamente decía lo mismo, que ellos, a lo largo del tiempo, los problemas de seguridad siguen siendo los mismos que encontraban hace tiempo, a pesar de que la tecnología ha evolucionado muchísimo. Y ahora vamos a ver algunos de ellos. Y por eso yo siempre planteo que cuando hablamos sobre proteger nuestros sistemas, antes de empezar a correr, como en todo, echemos a andar. O sea, no pensemos en grandes sistemas de protección, sino vamos a hacer las protecciones básicas que tengamos a nuestra mano, y si aún así entendemos que nuestros sistemas tienen un riesgo importante, entonces ya empezaremos a gastar más dinero y a empezar a hacer más cosas. Pero hay un montón de detalles que podemos tener en cuenta, y es lo que yo pretendo explicar hoy, que podemos aplicar a día de hoy y gastando nada o muy poquito. Esa es la buena noticia, ¿no? Ya al menos ya tenemos una, ¿no? Y luego también otro detalle que suele pasar desapercibido es lo que tiene que ver la seguridad informática, la ciberseguridad, con el tema del Reglamento General de Protección de Datos.
que imagino que eso todo el mundo tendréis en mente, porque de todo se habla, aparece cada 2 o 3 días en prensa, y la verdad es que tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque si los datos de los que estamos hablando de proteger son datos personales, o bien de nuestros clientes, o bien que te damos el nombre, si no recuerdo más, el artículo 5.1 del Reglamento de Protección de Datos dice más o menos así como que el responsable del tratamiento de los datos tiene que aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la información dependiendo del riesgo que conlleve para los interesados. Esto es, si nosotros como empresa tratamos datos personales, somos responsables de aplicar medidas de seguridad sobre esos datos. Y de hecho, si no las aplicamos y se produce una filtración de esos datos, se produce una brecha de seguridad, según se expresa en el reglamento, pues me temo que la multa va a ser bastante más alta por no haber aplicado medidas. Entonces, ¿qué medidas? Bueno, pues eso va a depender de los datos que tratemos, pero ya simplemente, si yo gestiono datos de clientes, pues no sé, yo a lo mejor me dedico a hacer reformas y tengo un programa de contabilidad para guardar los datos de mis clientes. O estoy buscando ejemplos que no tengan que ver con la tecnología, ¿eh? O tengo una peluquería y utilizo datos para gestionar las reservas de mis clientes. Pues esos datos, que evidentemente su tratamiento no supone un riesgo muy importante para los interesados, requieren que sean protegidos. Y para estos ejemplos que he puesto, pues ya veréis que seguramente con las medidas que vamos a hablar por aquí más adelante, pues hombre, yo intentaría, si la Agencia de Protección de Datos me sancionase, yo intentaría defenderme alegando que aplicamos algunas de las medidas que vamos a comentar. Entonces, bueno, como resumen de lo que llevamos hasta ahora, es importante que seamos conscientes de que el proteger los datos es muy importante para nosotros, que podemos hacer muchas cosas y que no hay por qué hacer grandes cosas para empezar a estar protegidos. De hecho, yo creo que mucha gente no hace las cosas básicas porque piensa que tiene que hacer tanto que no merece la pena ni empezar. Yo recomendaría que sí, que empecemos. De hecho, yo cuando voy alguna vez a alguna conferencia, algún foro, y empiezo a escuchar los hackers contando, no, porque hay una vulnerabilidad que si haciendo tal cosa, digo, ya, pero si a mí no me van a entrar por eso, a mí me van a entrar porque me van a enviar un correo, les voy a dar el enlace y voy a meter mis claves. Entonces, mi recomendación es que empecemos a preocuparnos por esas cosas del día a día. Entonces, al fin y al cabo, lo que estaba comentando, ¿a qué riesgos nos enfrentamos cuando protegemos nuestros datos? Pues a riesgos jurídicos, lo que he comentado antes, a riesgos de productividad. Esto ya habéis visto cuando se producen ataques en los que os bloquean las máquinas, entra un virus y dejamos de poder trabajar con los ordenadores, inmediatamente lo que produce es que la empresa se pare. Eso no sé si escucháis en las noticias. Bueno, pasó en el SEPE, tampoco hay que irse muy allá, ¿no? Igual el SEPE no le importa mucho, pero cualquier empresa que se tenga parado, también pasó en Telefónica, también pasó en bancos en los últimos años. También tenemos riesgos financieros, podemos perder dinero o simplemente que nos alcancen, que nos accedan a nuestros bancos. Y evidentemente, si nuestros datos aparecen por ahí filtrados, la imagen y la credibilidad de nuestra empresa pues va a quedar bastante en entredicho. Entonces ya para mí, solamente con los primeros que he dicho, para mí ya es suficiente para que empezase a tener un mínimo de atención al valor que supone la información que yo manejo. Y a mí, esta parte que voy a contar ahora a mí me parece muy interesante porque cuando se habla de la palabra de riesgos, todo el mundo maneja el concepto. Es como un concepto un poco subjetivo, ¿no? Un riesgo, claro, un riesgo es la probabilidad de que te pase algo, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de gestionar riesgos de un modo sistemático, se puede hacer, y de hecho los estándares de seguridad se basan en la gestión de riesgos. Y un riesgo no es más que esto que aparece a la derecha. Un riesgo es una descripción de una amenaza, por ejemplo, que me entre un virus en el ordenador, que me deje el ordenador olvidado en una cafetería, que se me caiga y se me rompa, que alguien acceda a los datos, la descripción de una amenaza, combinado con la probabilidad de que eso ocurra y con el coste que eso conllevaría. Entonces, en función de esas tres variables, el escenario
que me produciría un perjuicio, la probabilidad de que ocurra y el coste, yo voy a tomar decisiones. Ya me diréis, Julio, me has dicho que no me ibas a liar mucho. Bueno, esto es lo mismo que hacemos cuando contratamos un seguro de incendios. ¿Qué amenaza detecto yo? Que se me queme la oficina. ¿Qué probabilidad de que ocurra? Pues bastante baja. ¿Qué coste me supondría? Oye, pues como se me incendie la oficina, pues igual cierro la empresa. Pero si contrato un seguro, el coste es muy bajito. Y en base a eso yo decido contratar un seguro de incendios. Pues este es el mismo criterio para toma de decisiones que yo utilizaría para montar un antivirus, para hacer una copia de seguridad o para coger un certificado digital. Como conclusión, sí me gusta contar estas cosas porque eso de gestionar riesgos no es algo subjetivo, no es algo que yo me diga, bueno, pues yo pienso, no, todo esto cuando se hace a nivel, digamos, de más profesionalmente, se hace de un modo cuantitativamente. Y una vez que hemos establecido nuestros riesgos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues básicamente hay 4 estrategias para gestionar los riesgos. Podemos eliminarlo. Ojalá, muchas veces no se puede, ¿no? Eliminar el riesgo de que se me queme el edificio es difícil, ¿no? Pero bueno, hay riesgos que sí podemos eliminar, muchas veces eliminando una actividad, ¿no? Podemos aceptarlo, que es lo que hacemos todos. ¿Qué haría si se me rompe el ordenador? Pues bueno, pues todos diríamos, bueno, pues si se rompe el ordenador, pues ya veré lo que hago. Aceptamos que eso puede ocurrir y cuando ocurra, pues ya veríamos, ¿no? Podemos transferir el riesgo, que el riesgo lo asuma otro. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, es el ejemplo que os he puesto del seguro de incendios. Si se me quema la casa o en la oficina, el riesgo lo está asumiendo la aseguradora. Y bueno, tengo conocidos que trabajan en empresas de seguros y las empresas de seguros ya ofrecen seguros para riesgos informáticos. Ahora hablaremos de algunos tipos de ataques, pero ya hay seguros pues, para cubrir las pérdidas financieras, las pérdidas de productividad, y eso os recomiendo que habléis con vuestros agentes de seguros, si pensáis que es algo importante y eso que os pueda valer la pena, pero que sepáis que existen seguros que cubren los riesgos informáticos. A mí me sorprendió, no sé si algunos ya lo conocíais de antes. Y la última estrategia es mitigarlo, que es no lo elimino del todo, pero pongo medidas que bajarían la probabilidad o el coste que me produciría que ese riesgo se produjese realmente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, es lo que hacemos normalmente. Por ejemplo, instalando un antivirus. Yo tengo riesgos de que me ocurra un antivirus, de que me entre un virus. Si me instalo un antivirus, ¿me elimina el riesgo totalmente? Pues no, pero me lo minimiza mucho. Digo, no porque mañana puede aparecer un virus que no esté soportado por ese antivirus y ahí estoy. Ya digo, ay, perdonad, porque creo que se me ha cerrado la ventana del chat. Y no sé si estáis comentando alguno, si queréis que aclare algún punto. Eso es un riesgo. Yo me pongo a hablar y muchas veces es difícil pararme. Continúo, pues. Entonces, cuando hablamos de proteger los datos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Porque, otra vez, no me gusta quedarme con conceptos genéricos, sino concretar de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la confidencialidad de nuestros datos. ¿Esto qué significa? Que alguien que no tenga por qué los conozca. Lo típico, os pongo un ejemplo del mundo real. Yo puedo tener un contrato con un cliente y dejármelo encima de una mesa. Si alguien que no debe pasa por ahí, pues va a vencer contrato. Pues lo mismo pasaría con los datos que yo manejo dentro de mi ordenador. Integridad, que los datos que yo maneje, yo tenga claros que son ciertos, que son veraces. Eso supone, por ejemplo, que alguien inadvertidamente introduzca un pedido que no es, o cambie un pedido, o introduzca una transacción, o haga un cargo en una cuenta que no debe. Realmente no está cediendo mis datos, pero está provocando datos. Y esto, por ejemplo, de la integridad ocurre más veces de lo que os parece. Yo no sé si os ha ocurrido el caso de... Estáis trabajando en un documento en el que participa más de una persona y de pronto empiezan a aparecer copias del documento. No, esta es la versión de no sé cuánto, esta es la que toqué yo. Total, que al final, después de 3 o 4 interacciones, existen 4 versiones del documento que nadie sabe cuál es la buena
que nadie... Bueno, pues para mí eso es un tema de seguridad, de informática, porque a lo mejor en ese documento van datos que supone un compromiso vinculante para un contrato. Y fijaos que somos nosotros mismos los que nos estamos atacando a nosotros mismos. Muchas veces la amenaza no tiene por qué venir de fuera, la amenaza puede venir de dentro, de un empleado insatisfecho que decida tocar datos, modificarlos. Esto, por ejemplo, sabéis que Twitter lo acaba de comprar Elon Musk. Pues lo que he leído es que lo primero que han hecho, han bloqueado todo el código de Twitter, porque se temen que haya empleados de Twitter que no estén contentos con la adquisición y empiecen a meter virus virus, código que hace lo que no debe. Pues ahí la amenaza no es externa, es un empleado de la empresa. Y por último, otro que también parece, se da un poco, se menosprecia un poco, pero también es un problema de seguridad grande, que es la disponibilidad. Que es que los datos no se me pierdan o que estén disponibles cuando yo lo necesito. Es lo típico que se me borren los datos. Se me borren voluntaria, involuntariamente, por alguien de la empresa o por alguien de fuera. Un ejemplo de disponibilidad de lo que os contaba antes, los ataques que se llaman de ransomware, en el que te bloquean el ordenador y te piden un rescate. Ahí ni te están mirando los datos, supuestamente, yo apostaría que sí lo están haciendo, ni te lo están modificando, pero te están evitando que puedas acceder a ellos. O bien otros ataques, también digo, nociones de seguridad que decía, no sé si conocéis los ataques de DOS, de denegación de servicio, en el que lo que hacen el atacante es saturar un servidor, de manera que ese servicio no ocurra, que ese servidor no pueda dar servicio y no podamos acceder. Es lo mismo que con el SEPE también ocurrió, ¿a quién más le ocurrió hace no mucho? Bueno, ocurre inadvertidamente cuando hay mucha demanda, cuando venden entradas de un concierto, pero eso no es un ataque, eso simplemente porque el servicio no da de sí. Y para estos ataques, mira, leía que esta semana hay una empresa que se dedica a proteger ataques que se llama Cloudflare, que aparte de ser una buena empresa fue la que produjo que hace una semana se cayese una serie de servicios por internet, Facebook y demás se cayeron y fue debido a esta empresa. Pero leía hoy una noticia que han parado un ataque que eran capaces de producir 15 millones de peticiones por segundo para parar un servidor. ¿Cómo hacen eso? Pues hay muchos hackers que se están dedicando a tomar control de dispositivos inteligentes, de bombillas, de cámaras, de webcams, que por sí no son muy seguras y lo que hacen es que las atacan, son capaces de ejecutar un código en ellas y el código que ejecutan es simplemente atacar un servicio. Son las redes bots que le llaman. Y literalmente toman control de millones de dispositivos en el mundo. Y todo lo que está de moda ahora, el Internet de las cosas y demás, pues es una amenaza. Las ciudades inteligentes están llenas de dispositivos que captan la presencia de coches, la temperatura, la contaminación del aire, y son dispositivos que están siendo atacados no para obtener información de ese dispositivo, sino para utilizarlos para atacar a otros terceros. Entonces, el concepto de la disponibilidad para mí es muy importante, porque el hecho de que no podamos acceder a los datos cuando lo necesitemos es un tema bastante importante. Entonces, un poco para romper esto y ya dejarme de contar conceptos, que no quería contar muchos, esto de la seguridad, como yo digo, le puede pasar a cualquiera. O sea, no importa que la empresa sea grande, sea pequeña. Y aquí os quería contar dos ejemplos que a mí en su momento, cuando los vi, me parecieron muy ilustrativos. Aquí tengo dos ejemplos a los que quería referir, para que veáis que siempre tenemos que estar atentos a los riesgos que estamos sufriendo. Este que tenemos a la izquierda, veis que hay una foto de unas llaves. Esas llaves son, cuando compramos una llave para una maleta, si os fijáis, las llaves tienen un segundo compartimento, esos candados tienen un segundo compartimento, una segunda cerradura. Esas cerraduras la utiliza el Departamento de Transportes de Estados Unidos para inspeccionar las maletas. De hecho, si vais con una maleta que no tenga eso, pues yo creo que no la dejan pasar o os la rompen y os la abren. Entonces, todas estas cerraduras
perdón, todos estos candados tienen unas cerraduras que lo puede abrir el agente de aduanas de Estados Unidos, ¿no? Pues el Washington Post en el 2014 hizo un artículo muy bonito que se llamaba La vida secreta de las maletas, en el que, para ilustrarlo, sacaban una foto de un agente de aduanas con un manojo de llaves como el que tenéis ahí en la mano. ¿Qué pasó? Pues que a un hacker, por llamarle de algún modo, se le ocurrió que la imagen tenía suficiente resolución como para hacer moldes de la llave. Y si ahora os vais a internet podéis encontrar los moldes de todas las llaves para abrir los candados que venden en las tiendas. Pues, ¿por qué pasó eso? Pues simplemente porque la persona que se puso a enseñar esa llave no era consciente de que al hacer eso estaba exponiendo una información bastante importante. Esto, a ver, esto no es una, parece que lo cuento como una anécdota, que es una película, todo lo que he contado lo he comprobado, es cierto. Bueno, lo único que no es cierto es que la foto ya no está en internet, la quitaron a los pocos días. Y luego esta segunda foto también bastante ilustrativa. Este señor, que tiene pinta de simpático y le queda muy bien la camisa hawaiana, es porque es de Hawái. Esa es una foto que está tomada en el centro de emergencia de Hawái. Hawái tiene, después de la Segunda Guerra Mundial, montaron un sistema de aviso temprano por si venía algún ataque hacia las islas. Y resulta que en las Navidades de 2018, inadvertidamente, se lanzaron las alarmas. No pasó nada. Creo que una persona murió del infarto, del susto, pero a pesar de eso no, fue una falsa alarma. Y en prensa, a los pocos días, pues entrevistaron a este señor contándolo. Y esa fue la foto que ilustró. Si veis la foto, aparte de que el señor y unos ordenadores muy bonitos, a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Y es lo siguiente. Fijaos en el detalle de la foto. ¿Qué es lo que hay? El usuario y la clave para acceder a los ordenadores. Yo sé que ninguno de vosotros lo hacéis, yo tampoco, pero hay gente que pone el usuario y la clave en un post-it al lado del ordenador. Pues como podéis imaginar, eso es un problema grave de seguridad. A los 2 días tuvieron que salir diciendo que, no, hombre, no, es que esa clave, usuario y clave, no era para acceder a ningún sistema importante, solamente era para... Pero bueno, yo creo que quedaron bastante en entredicho. Entonces, este es ejemplo que me gusta mostrar porque si no somos conscientes en todo momento que nuestra información está en riesgo, nos puede pasar cosas de este estilo. No hace falta ser un paranoico, simplemente ser consciente de este tipo de cosas. Y de hecho, si leéis entre líneas todo lo que estoy diciendo, lo que estoy contando son ya en sí mi objetivo, mi otro objetivo, que es dar recetas para el día a día, para dar algo más de seguridad a nuestros sistemas. Y os pongo esto como ejemplo. Esto es un organismo del gobierno, o sea, no estoy hablando que sea una pyme en el que trabaja el jefe, el emprendedor y 1 o 2 empleados. Estoy hablando de un organismo institucional. Y luego también igual pensamos que por ser una pyme a nosotros no nos van a atacar. Eso no es ni mucho menos cierto. Yo gestiono sistemas, los tengo en internet y os puedo asegurar que a diario hay por ahí gente que está constantemente atacando los sistemas, pero sistemáticamente. Hay ordenadores en el mundo que están constantemente yendo a todo lo que hay conectado e intentando buscar vulnerabilidades. De hecho, por ejemplo, ahora leía que hay sistemas que están intentando obtener información que, aunque esté encriptada, la recogen porque se espera que cuando la computación cuántica esté más avanzada, sean capaces de desencriptar ese tipo de información. O sea, sed conscientes de que cualquier dispositivo conectado es susceptible de estar siendo atacado. Y yo os aseguro que lo está. No quiero con esto dar mucho miedo, pero bueno, es un hecho. Entonces, el tomar una serie de medidas siempre es importante. Cuando digo eso, a mí muchas veces me contestan, bueno, pues muy sencillo, no conecto mi ordenador. Y ya con esto estoy seguro. Bueno, yo no sé si recordáis cuando se publicaron los papeles de Panamá, que salieron un montón de gente que había defraudado Hacienda, que tenía... Bueno, pues ahí los ordenadores estaban desconectados. Y también aparecieron. O sea que el desconectar, hoy en día, aparte de ser imposible, pues tampoco nos da seguridad total. Bien. Entonces, bueno, como resumen,
malas noticias, que no podemos estar seguros y tenemos que... De hecho, por muchas medidas de seguridad que queramos aplicar, yo siempre soy de la opinión que siempre va a haber alguien más listo que nosotros y que va a poder hacer algo más. Y muchas veces la información la damos voluntariamente. Cuando utilizamos el correo de Google o el de Microsoft, pues le damos que sea una cláusula que dice Google o Microsoft o Apple puede leer mis correos. Bueno, pues ahí lo estamos dando, ¿no? Pero la buena noticia es que podemos hacer mucho para poner las cosas bastante difíciles. Y sobre todo, que un descuido no provoque que se me vaya información importante. Y para eso es lo que os comentaba, de ser conscientes de los riesgos que tenemos a diario. Os he comentado en un momento un riesgo que para mí es un riesgo real. Un día ir a una cafetería, a tomar un café, abrir mi ordenador, de estas que me dan wifi gratis, hago mis cosas y me dejo el ordenador. De hecho, no sé si de vez en cuando yo creo que lo hacen a propósito cuando quieren hacer el lanzamiento de un nuevo producto, Apple. Yo no sé si os habéis dado cuenta que siempre que van a lanzar un producto, alguien se olvida en una cafetería un iPhone nuevo. Bueno, pues ellos lo utilizan como leak, ¿no? Para empezar a hacer ruido. Como curiosidad, la semana pasada alguien se ha encontrado en una cafetería el nuevo reloj de Google. Bueno, pues ese aseguro que no se lo ha olvidado, es que lo ha dejado a propósito para empezar a generar expectación por el producto. Ya hay un montón de fotos por ahí de cómo va a ser el nuevo. Bueno, eso pasa cuando sacan un nuevo iPhone. Y si a nosotros nos pasa, pues aparte de perder el ordenador, que ya de por sí es una buena pérdida, pues el problema es la información que hay dentro. Por cierto, permitidme un segundo, voy a ver si puedo abrir la ventana para ver vuestro... aquí está. Un segundo. Estaba viendo si alguno de vosotros había hecho algún comentario. Sí, Julio, hay un comentario. Sí. Aprovecho esto también para yo respirar un poco, para dejaros respirar a vosotros, porque entiendo que algunas veces se puede hacer duro. A ver, déjame. Hola, Julio, es cierto la leyenda que el Mac es un poco más seguro que el PC y nos puede dar una pista a la hora de elegir. Y yo, dos cosas. Ahora hablaré un poco sobre esto, pero interesante la pregunta. Yo a día de hoy yo no pongo la mano en el fuego por ninguno, por nadie, por ningún fabricante, pero no porque ninguno sea malo especialmente, sino porque todos están en una pelea de ver quién saca productos nuevos cada vez. Digamos que si yo tengo que comprarme un ordenador, prácticamente tengo tres elecciones, ¿no? Me compro un Mac, me compro un ordenador con Windows o me pongo un ordenador con Linux, esta última un poco menos, ¿no? Pero tanto Microsoft como Apple están en una carrera de sacar productos lo más rápido posible, sacar nuevas versiones, eso hace que estén menos probados y el problema que tenemos es que los ordenadores, los sistemas informáticos son tan complicados que mantenerlos seguros. Lo que sí ocurre, por ejemplo, es que con Mac somos menos propicios a instalar cualquier tipo de cosas. Entonces es mucho más normal que en un Mac solo haya aplicaciones oficiales. Sin embargo, en un Windows instalamos de todo. Entonces, por eso yo no elegiría uno u otro en función de la seguridad que puedan dar. De todas maneras, más adelante, algunas palabras más sobre esto contaré. Si alguno tiene algún comentario, incluso si quiere puntualizarme o corregirme, yo lo agradezco, no tengo ningún problema en comentar nada. Digo, no tengo ningún problema en retractarme de algo que haya dicho. Entonces ya vamos a empezar un poco ya en cosas más concretas y más prácticas. Quería comentar una serie de elementos genéricos que tienen que ver siempre con la seguridad y que creo que son de aplicación. Es el tema de las claves. Yo creo que yo personalmente lo de las claves es un fastidio, pero es la única manera de garantizar el acceso seguro. Y cuando vamos a un sitio, no, usted tiene que crear una clave con 5 caracteres, un carácter raro y 2 números. Luego vas a otro, no, un mínimo de 8 caracteres y usted no puede utilizar números. Bueno, cada empresa que da un servicio intenta establecer un criterio para hacer que sean seguros. Por ejemplo, yo no sé si habéis escuchado a lo largo del tiempo, ha habido un montón de filtraciones sobre el servicio de iCloud. Y curiosamente a Apple nunca se le ha culpado y yo creo que realmente nunca han tenido la culpa. Y es porque todas las filtraciones que ha habido en iCloud se supone que vienen o bien de claves débiles, la típica clave 123 que todos tenemos, ¿no?
todos nuestros conocidos, nosotros no. O incluso cosas más sencillas, ¿no? Pero en general, cuando tenemos que poner una clave, las claves tienen que tener una característica, que sean fáciles de recordar para el que pone la clave y difícil de adivinar para el que intenta atacarnos. ¿Cómo hacemos eso? Que sea fácil. Porque digo, eso parece que lo de fácil de recordar es muy importante, porque si no nos va a pasar lo del señor de Hawái, que vamos a empezar a poner claves muy complejas y la única manera de recordarlas es escribiéndola en un papelito. Y como el papelito lo necesito a diario, el papelito lo voy a poner con un post-it pegado a mi pantalla. Entonces, el hecho de que sea fácil de recordar es importante y evidentemente difícil de vivir. El NIST, que es un organismo de seguridad americano, periódicamente hace sugerencias de cómo hacerlo. Y hace como 2 o 3 años emitió un documento en el que sugería pues, hacer cosas como lo que pone en la imagen, que es, en vez de utilizar claves muy complejas, pues utilizar frases largas con palabras aleatorias que a nosotros mismos no sea fácil de recordar. El hecho de que la frase sea larga hace que sea muy difícil adivinarla, aunque no deje de ser palabras que están en un diccionario, ¿no? Pero simplemente por fuerza bruta no va a ser fácil. Y si encima a esas palabras le cambiamos algún carácter, que lo hagamos de un modo sistemático, que nos pueden ayudar. En cualquier caso, lo hagamos como lo hagamos, utilicemos el criterio que utilicemos, tener en cuenta eso, que sea fácil de recordar para vosotros, para que no tengáis que escribirlas y que no sea corta o que no sea muy evidente. La de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es parecido a la de 1, 2, 3, 4, aunque tenga más caracteres. Y con eso pues lo pondremos más difícil para que alguien. Luego, otro criterio en las claves, que ocurre mucho en las empresas, es que exista una clave por usuario. Lo típico de que pongo la clave para hacer el servicio y todos los empleados, todos los trabajadores, se la doy para que entren, eso es como no tener clave. Y yo sé que nosotros no lo hacemos, pero yo conozco en muchos sitios que lo hacen. Eso es un problema de seguridad importante. Sobre todo se me va un trabajador y o cambio la clave y la tengo que escribir de nuevo en un post-it porque no se la puedo dar a todo el mundo, o todo el mundo conoce la clave, incluso gente que ya no está en mi empresa. O viene alguien para hacer algo eventualmente. Luego, yo recomiendo a todo el mundo que no utilice el autologin de los ordenadores, o sea, esto que lo abro y ya entro en mi sesión, eso pues para evitar que alguien que no sea yo, y tampoco que utilicéis el autoguardado que tienen los navegadores de las claves. Lo hacemos porque es muy cómodo, pero al final lo que ocurre es que cualquiera que se ponga delante de mi ordenador va a tener las claves de mi banco. Son recomendaciones, ya sé que es una lata, pero si tenemos claves que son fáciles de recordar, pues eso que ganaremos. Luego también recomiendo que no utilicemos la misma clave para todo. Por ejemplo, Windows ahora te pide que pongas un PIN para hacer login. Otra vez, yo conozco a alguien que curiosamente el PIN que tiene puesto a Windows es el mismo que tiene para la tarjeta de crédito. ¿Por qué es fácil de recordar? Pues ya sabéis, cuando alguien os diga, oye, déjame el PIN que voy a utilizar tu ordenador, le estáis dando el PIN de vuestra tarjeta de crédito. Entonces también recomiendo eso, que tengáis claves distintas, al menos, no para cada servicio, pero sí para cada grupo de servicios. Por ejemplo, para los bancos utilizo una clave, para los servicios web utilizo otra y para entrar en mi ordenador utilizo otra. Porque, mira, una manera fácil, por ejemplo, de hacer ataques informáticos, de obtener claves, ahora hablaremos del phishing, pero una manera muy fácil es, ¿qué pasaría si yo ofrezco en una página web un servicio gratuito de algo interesante, yo que sé, de cómics o de vídeos o de memes, a cambio de que os registréis de un modo gratuito? Y solo tenéis que registraros, darme vuestro correo y poner una clave. Yo pregunto cuántos de nosotros o cuántos de nuestros conocidos no ponen la misma clave en ese servicio gratuito que para entrar en su ordenador o para entrar en su banco. Pues si ese servicio gratuito es una puerta de entrada para un atacante,
pues sabéis que ese atacante tiene ya vuestra clave. De hecho, muchas veces cuando se filtran claves de algún servicio que os habréis escuchado, hay como billones de claves que están por ahí filtradas. El problema de ese billón de claves no es que esté la nuestra, es que seguro que la nuestra es una de ellas. Y entonces somos susceptibles de atacarnos. Sí, esta pregunta es interesante. Los llaveros, pregunta Mitchell sobre los llaveros, que o sea, son las aplicaciones que son las que se dedican a almacenar llaves. Ahí te voy a dar mi opinión. Todo esto es muy discutible. Esto es opinión, no es, digamos, no es conocimiento recogido. Mi opinión sobre utilizar llaveros, yo no lo recomiendo. Por lo siguiente, porque lo que estamos haciendo es, digamos, abrir la prueba, la vulnerabilidad n+1. O sea, yo para obtener mi clave habría dos maneras de obtenerla. Una es obtener la clave directamente o bien obtener la clave del llavero. En ese caso obtendría todas las mías. Entonces realmente el poner un segundo nivel de dificultad, que al fin y al cabo tiene el mismo nivel de dificultad que el primero, no estoy protegiendo mi clave. Lo que estoy haciendo es guardándolo en un sitio que a su vez es tan vulnerable como el otro. Es por eso que no lo recomiendo. Yo he dicho que todos los sistemas tienen vulnerabilidades y estos sistemas de llaves en el pasado yo he visto noticias que han sido atacados, ya, igual que cualquier otro servicio. Yo personalmente no los recomiendo, aunque sí entiendo que son útiles. Y Michel, gracias por la pregunta porque me parece bastante interesante. Y luego una cosa muy obvia, no decirle nuestra clave a nadie que no debemos. Y claro, todo el mundo pensaremos, hombre, ¿yo cómo lo voy a decir? Mira, os voy a poner ahora un vídeo que siempre lo pongo porque me hace mucha gracia, o sea, me hace mucha gracia, no, es muy ilustrativo. Este es un vídeo de Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel es un presentador de televisión americano. El vídeo que os voy a poner ahora es de 2015, de un programa que hicieron. Este mismo programa lo hicieron una serie de años antes con el mismo resultado. Y no sé si después del 2015 han vuelto a hacer otro. Y lo peor es que yo recuerdo cuando yo estudiaba ciberseguridad en encriptación en la universidad y leía libros sobre eso, estoy hablando ya hace unos cuantos años, digamos que más de 25 o 30, había libros que decían que los atacantes utilizaban la misma práctica. A ver, aquí lo pongo así también, aprovecho yo para... Está en inglés subtitulado. The safety and privacy of their information than ever. President Obama has unveiled a number of new proposals this week to crack down on hackers, and he plans to address this in the State of the Union speech on Tuesday. And it's great that the government is working on this, but the truth of the matter is we need to do a better job of protecting ourselves. You know, the most popular password in the United States is password 123. And as long as that's the case, we're vulnerable. So today we sent a camera out on the Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Has you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie 6, 12, 95. Yes. Got it. So you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 4, 6, 8. And then Israel. It's only 3, but it's, you know, it's for me it's strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma, 1, 2, 3. Spelled Gemma. Well, most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah. Like So what? like What's a good Italian password? my grandma's name,
What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, now you know my password. Oh yeah. Yeah. Well, the important thing is they learned Bueno, no sé si se ha escuchado bien o si se ha visto bien. Como habéis visto, no ha hecho falta que le ponga una pistola delante a nadie para que le dé su clave y su password. Bueno, pues si queréis buscar el vídeo, yo me lo he descargado de YouTube, por si acaso teníamos problemas de conexión, pero si buscáis el programa este Jimmy Kimmel, lo vais a encontrar. Básicamente lo que se han ido es a Hollywood Boulevard, si veis detrás estaba el Paseo de las Estrellas, y con una simple encuesta la gente le daba sus claves. Y todo el mundo pensaremos, qué tontos son. Si os dais cuenta, nosotros algunas veces hacemos cosas parecidas sin querer, ¿no? Nos llaman por teléfono, oiga, dime su número de cuenta y la damos tranquilamente, ¿no? Deme su número de tarjeta y ahí que la ponemos. Bueno, por ejemplo, hablando de, mira, el otro día un amigo mío es director de una sucursal. No sé si algunos trabajáis con un banco, no voy a dar nombres, pero de los más importantes de España, pues que ahora ha lanzado tarjetas nuevas y en el mismo lado de la cara de la tarjeta aparece el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el CCV. Digo, perfecto, así el que me coja una foto lo tiene todo. Pues detalles de ese estilo cometemos a diario. Muchas veces no solo que no seamos conscientes de los riesgos, es que de un modo inadvertido estamos abriendo las puertas a los posibles atacantes. Otro tema importante que me gusta comentar es el tema de los USB, los dispositivos de almacenamiento. Porque para mí es un tema, es muy útil si lo utilizamos adecuadamente, pero también es un peligro. Son muy útiles porque a día de hoy, tanto por el precio como por el tamaño, como por la disponibilidad, es muy fácil tener uno y son ideales para hacer copias de seguridad. Ahora después hablaremos unos segundos más sobre copias de seguridad. Pero para mí hay cierto tipo de cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, el tamaño. Yo no sé por qué sacan USBs tan pequeños. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de perder. Y yo normalmente en un USB voy a tener información importante. O sea, yo ya, esto que estoy enseñando aquí de vez en cuando, no vuelvo a comprar ninguno de estos. Como anécdota, hace unos años, en el aeropuerto de Heathrow, alguien se encontró uno y no tenía nada más y nada menos que los planes de vuelo de la reina de Inglaterra. Pues se los pasará lo mismo. Yo recomiendo que todos tengáis USBs para hacer copias de seguridad y que tengáis mucho cuidado con ellos para no perderlo, porque primero se pierde la información que hay en ellos y segundo, alguien que no debería puede tener acceso a esa información. Luego también os recomiendo que encriptéis la información que hay dentro de ellos. Y claro, cualquiera ya diré, bueno, es que para encriptar, ¿y eso cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace? Pues hay aplicaciones que vienen directamente en los sistemas operativos, pero aún así yo recomendaría, perdonad que no lo tengo encima, un segundo que me levanto y os lo traigo porque lo tengo aquí conmigo. Yo recomendaría usar USBs, este es el que yo tengo de hace un montón de años. Son USBs que están encriptados, pero la manera de desencriptarlos es con la huella dactilar. Lo venden en todos lados, no estoy haciendo publicidad de nadie en concreto, lo venden en todos lados, son un pelín más caros que los normales, pero la ventaja que tienen es que cuando yo lo conecto, dentro tiene dos discos duros o dos particiones. Una es la abierta, la pública, y otra está encriptada y solo se desencripta cuando yo pongo mi huella dactilar sobre una zona que tiene aquí. No sé si se puede ver suficientemente claro. Aquí tiene una zona, a ver que lo voy a abrir. Aquí tiene una zona para poner el dedo. Este es de los más feos y de los más viejos. Si vais por ahí a tiendas online o tiendas físicas, encontraréis otros bastante más bonitos y más... Pero fijaos, lo que yo os decía antes, por muy poco precio y muy fácilmente podemos llevar información segura a nuestro bolsillo y dar un grado de seguridad a nuestras empresas que solo necesitamos saber que esto existe y que lo podemos utilizar para esto. O sea, si yo tengo información, yo que sé, de contratos, por ejemplo, de clientes, y quiero hacer una copia de seguridad,
¿por qué no hacerla con esto? Simplemente con esta práctica estoy ganando un montón de seguridad. Y este es uno de los objetivos que yo quería en esta charla, que tuvieseis algunos tips, algunos trucos inmediatos. Bueno, ya hemos dado unos cuantos, pero este en concreto a mí me parece tan básico que es una pena que no lo estemos utilizando a diario. Por cierto, para la huella dactilar no tiene por qué ser de una sola persona. Estos USB traen una aplicación dentro que se enchufan y se dan de alta los dedos dentro de la aplicación. Incluso se pueden ser de más de una persona. Pero fijaos qué modo más sencillo podemos. Copias de seguridad, con lo cual ya tenemos un backup de todo nuestro sistema. Si entra un virus y nos lo machaca, o si perdemos el ordenador, lo tenemos aquí porque los hay de todos tamaños, y encima, si perdemos un USB o alguien accede a él, nadie puede leerlo. Estoy pensando que parece que voy a poner una teletienda de estos productos porque veo que los vendo bien. Y bueno, también aquí ya también un poco me he pasado un poco. Venden por ahí USBs que lo que te hacen es que te fríen el ordenador. Entonces hay también protectores para eso. Tened cuidado con los USBs de terceros. O sea, cuando alguien os pretenda pinchar un USB en vuestro ordenador, yo intentaré evitarlo a toda costa. Primero, porque puede llevar virus. Y segundo, porque incluso se encuentran por internet, no hace falta ir a la web oscura ni nada parecido. USBs que literalmente te fríen la placa base. Y luego también tenés cuidado, hablaremos de los móviles, pero cuando ponemos a cargar nuestro móvil en un cargador público, pues también hay que tener cuidado porque por el mismo lugar por el que se carga el móvil es por donde se hacen las actualizaciones de seguridad. Así que cuando enchufamos algo a nuestro equipo, tenemos que tener presente que alguien puede estar accediendo sin queremos. Alguien puede estar pensando, este hombre es un paranoico, seguro que duerme con un casco de aluminio. No, son cosas que ocurren. A ver, eso quería comentar más sobre el tema del teléfono móvil. Yo no sé si soy consciente, o yo por lo menos lo intento ser, de toda la potencia que tiene un teléfono móvil. Yo siempre pongo como ejemplo en la misión de Apolo fue la 13, ¿no? La que llegó a la Luna. Se llegó a la Luna con menos capacidad de procesamiento de la que lleváis cada uno de vosotras en el bolsillo con el móvil. Realmente el móvil es una herramienta potentísima para lo bueno y para lo malo. En el móvil, aparte de todo lo que puede hacer, pues llevamos muchas cosas. Llevamos el acceso a nuestro banco, nuestro email seguramente, SMS con datos de clientes, proveedores, de todo. Y muchas veces, pues yo me encuentro, pues no sé, vas a un restaurante y ves que el niño se aburre y lo que le hace el padre es que le da el teléfono móvil al niño para que se vaya a jugar por ahí. Yo me pregunto si haríamos lo mismo con las llaves de la oficina o de la casa. A mí no se me ocurre que el niño se aburra, toma, vete a jugar con las llaves, a ver si la pierdes. Pues bueno, para mí el móvil es lo mismo. O sea, el móvil realmente... Y luego además en el móvil tenemos muchas herramientas de seguridad. Por ejemplo, cuando perdemos una clave, es muy normal que nos llegue con un SMS al móvil o a la aplicación. Entonces, el punto que yo quería contar aquí con esta transparencia es que seamos conscientes de que el móvil es un elemento de seguridad muy importante, para lo bueno y para lo malo. De hecho, ahora os enseñaré otra aplicación muy interesante que se puede tener en los móviles, que son luego más ataques que pueden acceder al móvil. Bueno, pues se está dando el caso de la duplicación de tarjetas SIM, que algún atacante, de un modo ilícito, genere un duplicado de tu tarjeta y te pida claves y le llegue a su móvil. Bueno, y ahí también, y tenéis que tener cuidado también con las instalaciones con las aplicaciones que instaléis. A cada 2x3 aparecen que se quitan montones de aplicaciones de las tiendas de aplicaciones porque detectan que tienen algún uso malicioso, coger claves, recoger información. Pues ahí lo digo, lo mismo con los ordenadores, que ahora hablaré, entender que un móvil es una herramienta de trabajo y separarlo de lo que es el ocio, y no instalar cualquier cosa en el móvil, sino ser muy conscientes de lo que hacemos con el móvil. Seguimos con sugerencias. Ahora aquí lo que os quería contar es una serie también de recetas. Yo creo que ya llevamos unas cuantas, pero sí quería hacer aquí una
una batida por una serie de cosas que podemos hacer a diario y que yo la recomendaría que la hagáis todo el mundo. No, para esto no hay excusas. Lo primero es que tengamos todos nuestros dispositivos actualizados. La única manera que tenemos que protegernos contra graves problemas es dependemos del fabricante. Yo no sé si sabéis, Google lanza mensualmente una actualización de seguridad de todos los móviles Android. Por desgracia, esas actualizaciones no llegan a todos los móviles porque suele haber una capa que nos da el fabricante si tenemos un teléfono de Samsung, de Huawei, de Xiaomi. Pues estos tardan más en hacerlo. Pero deberíamos tenerlo actualizado siempre que podamos porque no tenemos otra. De hecho, fijaos, cuando sacaron Windows 11, la gente criticaba mucho a Microsoft por lo siguiente, porque cuando encontraban un problema de seguridad en Windows 11, Microsoft lanzaba un parche. Pero el parche para Windows 10 lo sacaba una semana después. ¿Cuál es la crítica a Microsoft? Dice, a ver, si tú sacas un parche, le estás diciendo a la comunidad de hackers cuáles son los problemas de seguridad de Windows 11, que seguramente también lo tiene Windows 10. Luego le estás dando una semana a los atacantes para atacar a todo el mundo que tiene Windows 10. Y a partir de ese momento dejaron de hacerlo. Entonces, periódicamente hay organismos que se dedican a buscar vulnerabilidades y se hacen públicas, las que se llaman, lo que he puesto ahí de CVE, es una base de datos de vulnerabilidades. Al año se hacen públicas depende del año, entre 10.000 y 20.000 vulnerabilidades conocidas. Las desconocidas no quiero saber cuáles son. Bueno, las desconocidas, cuando se hacen públicas, se llaman 0 days, digo por si escucháis las palabras esas, que sepáis que se trata de esto. Y es muy bueno que se conozcan las vulnerabilidades, aunque no estén arregladas, porque seguro que los hackers las conocen, entonces mejor que las conozcamos todos. Entonces, sugerencia número 1, que actualicéis vuestros sistemas siempre. Ese mensaje que aparece, ¿existe una actualización para Windows? ¿La aplico o no la aplico? Lo mismo para Mac. Como Mac, Mac yo creo también, Mac tienes que darle a forzar la actualización, si no, no se te actualiza, ¿no? Pues que lo hagáis periódicamente y que hagáis una copia de seguridad previamente por si acaso la actualización rompe algo. Que instalemos un antivirus. El problema de los antivirus es que consume recursos, pero bueno, las máquinas los ordenadores de hoy en día, y no hace falta gastar mucho dinero en un antivirus. El que trae Windows por defecto, por ejemplo, pues valdría de sobra. Si queréis comprar un tercero, pues sin ningún problema, pero sí que tengamos un antivirus porque raro será que no nos llegue en un correo. Luego, evitar utilizar siempre el usuario y la clave por defecto. Todo el mundo tiene un usuario que se llama admin, todo el mundo tiene un usuario que se llama root, todo el mundo tiene una cuenta de correo que se llama ventas o una cuenta de correo que se llama info. Pues eso, intentar evitarlo, sobre todo en los sistemas que nos sugieren un nombre por defecto. Ahora, cuando utilizamos Windows, cuando instalamos Windows o Mac, nosotros damos el usuario, pero eso también tiene un problema, que es el siguiente. Ese usuario que instalamos tiene permiso de administrador. ¿Qué ocurre? Que si instalamos algo que acceda al sistema con ese usuario, nuestro sistema está en riesgo. Entonces yo os recomiendo que creéis un segundo usuario para trabajar a diario. ¿Eso qué supone? Pues que cuando yo instale algo, el sistema me va a decir, usted tiene que autorizar que actualice esta aplicación. Y si no, no se va a instalar, con lo cual vamos a evitar que aplicaciones que no deben entren en nuestro sistema. Luego, el siguiente punto es, cuando tenemos una empresa y empezamos a tener empleados o aumenta el número de empleados, además en los tiempos de crisis es muy normal que el número aumente y decremente en función de cómo nos vaya la historia, ¿no? Es muy fácil que entre gente y que salga gente. Pues es muy típico que al personal que entre se le dé acceso ilimitado a todo. Ejemplo, tenemos un disco duro donde compartimos documentos y le damos acceso a todo, cuando en realidad a lo mejor solo necesita parte. Bueno, pues yo os puedo contar que conozco de primera persona pues empresas que han llegado, le llega un empleado nuevo, le dan acceso a todo y el empleado se va a ir un tiempo y el empleado, pues de un modo no muy elegante, hace una copia de seguridad de todo el disco. Pues bueno, eso lo podemos evitar simplemente teniendo una política de permisos y darle acceso a cada uno a lo que necesita. Hombre, nos va a costar trabajo, pero no nos va a costar dinero. Es más, nos va a costar dinero el día que nos pase lo otro. Luego,
gestionar aplicaciones, eso, no instaléis cualquier cosa y separar lo que es un ordenador de ocio y lo que es un ordenador de trabajo. Yo, por ejemplo, el ordenador con el que trabajo no lo toca nadie en mi casa. Si mis hijos quieren ver algo o alguien viene, yo no utilizo mi ordenador. Vaya amigo, ¿no? Vais a decir, con razón no tienes amigos, ¿no? Me diréis alguno. Luego, eso, por supuesto, instalar el autobloqueo, que cuando os levantéis del ordenador y estéis un tiempo, se bloquee. Y luego la siguiente es otra cosa muy típica también. Si tenéis wifi en la oficina o incluso si trabajáis desde casa, siempre pasa que llega alguien, oye, ¿me dejas la clave de la wifi que necesito conectarme? Y yo creo que a día de hoy ya es casi de mala educación no darla. Claro, cuando le damos la clave de la wifi, yo recuerdo hace muchos años estaba en una conferencia que decía alguien, dice, eso será algún día como la guerra de las galaxias, ¿no? Que llega R2D2, se conecta y tiene acceso a todos los planos de la estrella de la muerte, ¿no? No sé si recordáis esa escena, ¿no? Que llega R2D2 por el cablecito. Bueno, pues eso pasa cuando le damos a alguien el wifi. En ese momento esa persona está en la misma, digo hombre porque el otro día me pasó con un amigo, está en la misma red que tu impresora, que tu portátil, que tu ordenador de contabilidad. Bueno, normalmente no tienen por qué ser gente maliciosa, pero bueno, esa clave ya se queda ahí guardada y se va a poder conectar cuando quiera. Bueno, pues hoy en día todos los routers de todos los operadores tienen una opción que solamente hay que entrar a la parte de administración y que es lo que llaman wifi de invitados, que es una segunda red wifi paralela que comparte la salida a internet, pero no comparte la conexión a nuestra red. Y solo con esta tontería podemos ser muy educados y muy amables con nuestros amigos, familiares y clientes y no poner en riesgo nuestra red. Otro riesgo dice, bueno, es que ningún amigo mío me va a hacer nada de ese estilo, ningún cliente me va a hacer eso. Voluntariamente seguramente no, pero normalmente los virus que atacan a los equipos Windows, una de las cosas que hacen es transmitirse a través de la red. Es lo que ha pasado, lo que pasó en el SEP, el ejemplo, ¿no?, que estábamos poniendo. Pues bueno, pues igual él no quiere hacerlo, pero sin querer, ahí lo tiene. Luego, otro tema, hacer copias de seguridad. Claro, y yo creo que todo el mundo, toda la persona que no es técnica dirá, es que las copias de seguridad es complicado, necesitaré copiarme un programa. Yo os recomendaría lo más básico. A ver, yo estoy seguro otra vez que vosotros no, pero seguramente conoceréis a alguien que si abrís su ordenador, lo primero que vais a ver va a ser un escritorio lleno de iconos de documentos, uno y otro, y carpetas. Y dentro de esa carpeta, y si os vais al directorio del usuario, tiene la carpeta documentos. Y luego tiene otra carpeta que se llama otros documentos. Y otra carpeta que se llama contratos. Y otra carpeta... Claro, hacer backup de eso, incluso cuando se reinstala. Entonces, primera recomendación, organizar los archivos. Que parece que es una tontería, pero para mí es un tema de seguridad. Si nosotros todos los documentos que tenemos los tenemos organizados, todos los ordenadores tienen una carpeta que se llama documentos. A partir de ahí empiezo a crear mis carpetas para contabilidad, clientes, proyectos, albaranes. Y empiezo a crecer ahí mis documentos, primero que los voy a encontrar, que ya hablábamos que no encontrar la información es un tema de seguridad. Segundo, a mí no se me ocurriría en una estantería física tener los documentos almacenados en cualquier sitio y sin embargo lo hago en mi ordenador. Y sobre todo, me es muy fácil hacer un backup porque me cojo mi USB encriptado, lo enchufo y copio esa carpeta enterita, porque ahí está todo. Y las fotos de mis vacaciones las pongo en otra carpeta, es más, no la pondría en mi ordenador. Con lo cual, simplemente organizando mi información, teniéndolo en una carpeta, con lo cual me voy a ahorrar mucho tiempo porque lo voy a encontrar todo rapidísimo. No voy a tener por ahí cosas que no sé ni lo que es, ni puedo borrarlas, ni no puedo borrarlas. Y voy a tardar 30 segundos en hacer una copia de seguridad. Y me la voy a llevar en mi bolsillo. Y si me entra un virus, si me olvido el ordenador, si se me desinstala el equipo, voy a tardar unas pocas horas. El caso que os decía antes, se me cae el ordenador y se me rompe. Físicamente se me revienta. Me voy a una tienda, compro uno, instalo el ordenador, cojo mi USB con la información, lo pongo y no he perdido ni un dato de mi empresa. Entonces, para mí eso es lo importante. O me entra un virus de esto que me llega un mensaje diciendo hemos secuestrado su ordenador, o me paga
30.000 euros en bitcoins o no se lo desbloqueamos. Tardo media hora en salir de esa amenaza, porque reinstalo mi ordenador entero y recupero el backup de ayer. Y solo he perdido la información de la mañana en la que me han atacado el sistema. Entonces, fijaos cómo una cosa tan sencilla como es organizar mis carpetas en mi directorio tiene un impacto muy importante en la seguridad. Eso es lo que decía al principio, no hace falta gastarse un montón de dinero y saber muchísimo de informática para tener un sistema más seguro y más eficiente. Luego también, bueno, aquí una cosa pues, me gusta mucho porque el gobierno de España, una de las cosas que hace bien a lo largo de los años, ha sido la gestión de los certificados de seguridad y el DNI electrónico. Ahí os recomiendo que todas las operaciones que podáis hacer lo hagáis a través de esos servicios porque es lo más seguro que hay hoy en día. Y luego, bueno, si tenéis, ya digo, si tenéis más preguntas o alguna sugerencia que me haya dejado y os parezca importante o que me queráis preguntar, que alguien os haya dicho, pues deberéis hacer esto o lo otro, la aclaramos. Y luego quería hablar de una serie de ataques típicos, comentar un momento en qué consiste y cómo podemos protegernos. Estos son ataques que si veis en la prensa, los comentáis. Voy a empezar por el último porque quizás es el menos importante, pero bueno, os lo pongo como ejemplo también porque sirve para ver cómo es muy fácil atacar sin que nos demos cuenta. Yo lo he llamado suplantación del wifi y es lo que se llama un ataque de man in the middle, que es un hombre en medio, que es que un sistema malicioso se interpone en las comunicaciones entre nuestro ordenador y nuestro servicio. Y ahora cuando lo cuente veréis que queda claro. Si yo voy a una cafetería, un restaurante, un hotel y me dan wifi gratis, normalmente no hace falta clave. Yo llego y me dice, ¿cuál es el wifi del hotel? Pues es el hotel 1. Hotel 1. Yo llego, enciendo mi ordenador y le digo, búscame esta red y conéctame. Y normalmente le digo, conectar automáticamente. Es una opción que tienen todas las configuraciones. ¿Qué ocurre cuando yo salgo de esa cafetería o de ese hotel y me conecto en otro sitio? Y hay una clave, hay alguien con un ordenador, hay alguien perverso que tiene un servidor con una wifi que se llama igual. ¿Qué es lo que hace mi ordenador? Se conecta a esta wifi porque se llama igual y le he dicho que se autoconecte. De modo que todas las comunicaciones entre mi ordenador y allá donde yo vaya, mi servidor de correo, pasan a través del ordenador de ese atacante. No ocurre mucho, pero desde luego ya os digo que ocurre. ¿Cómo me protejo yo de este tipo de ataques? Pues me conecto simplemente utilizando encriptación de extremo a extremo. Recordad lo de las páginas HTTPS, asegurar que todos los servicios sean HTTPS, pues eso me permite que si hay alguien medio, no puede interceptar la comunicación, se la intercepta, pero no puede leer su contenido. Luego os cuento rápidamente, porque ya he hablado, los phishing, lo que es el phishing. Quizás este sea el ataque que más se produce hoy en día. Un ataque de phishing simplemente consiste en intentar conseguir las claves de usuario a través de ingeniería social. Por ejemplo, enviando un correo. Soy el banco de no sé cuánto, por favor entra aquí porque tenemos que actualizar su cuenta. O hay un pago que queda, en realidad ese correo no ha sido emitido por el banco, la dirección se parece mucho a la del banco, cuando le damos la página es muy parecida a la del banco y en cuanto escribamos nuestro usuario y nuestra clave, pues alguien que no es el banco se va a quedar con ella y a partir de ese momento va a intentar hacer operaciones con ese usuario y clave. ¿Cómo me protejo? Bueno, pues ahí la principal barrera, bueno, los sistemas de antivirus de los servidores de correo protegen de algunos, pero no de todos. Para mí lo más importante es ser consciente de que esto ocurre y nunca abrir los enlaces que me vienen en los correos, ni en los SMS. Por ejemplo, si yo recibo un correo del banco, un email del banco diciendo que vaya a hacer algo, no abro ese enlace, sino que me voy a la página del banco y allí lo abro. Escribo yo la URL de la página del banco. No le doy nunca ese enlace, porque es muy fácil simular una página que no nos demos ni cuenta. Podría contar detalles de cómo se puede engañar, porque cualquier cosa que se ocurra, no, yo es que miro la URL,
Yo es que miro el no sé cuánto. Os aseguro que se nos puede engañar. La solución, no abrir nunca esos enlaces, sino si es el banco el que me escribe, me voy yo directamente a la página del banco. Y si no está allí, llamo a mi sucursal. Si es la aseguradora la que me escribe, me voy a la aseguradora. Si es ¿cuál otro que me puede escribir así? Si es una agencia oficial, si es la Seguridad Social, si es Hacienda, me voy a la página de Hacienda, pero no abro nunca esa página. Eso parece que es evidente, pero picamos, ¿eh? Y se hacen ataques phishing directamente porque funcionan. O sea, los atacantes no pierden el tiempo. Otro tipo de ataque es pues que me entra un virus y en particular uno que se dedique a secuestrarme el ordenador. Bueno, los virus entran por algún sitio, no entran por cualquier parte. Los virus normalmente entran por el correo, entran porque me instalo una aplicación, entran porque abro un archivo de un USB que no controlo. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo mismito, no abrir anexos, no dar que sí a todo. Y antes de abrir cualquier documento, yo creo que todas haber recibido correos de aquí tiene la factura que me pedías. Y ves el que te lo envía y dices, ¿y este quién es? Pues evidentemente ese documento no hay que abrirlo. Luego, no sé si conocéis lo que es la estafa del CEO. Bueno, pues digamos, es una variante del phishing, no exclusivamente. Ha ocurrido más de lo que parece. Yo conozco empresas que le ha pasado y fue muy sonado porque hace unos años en la empresa de transportes de Valencia pues pagaron como 2 millones de euros por este ataque. Básicamente lo que consiste es que un atacante se hace con las claves del jefe de la empresa, de las claves del correo. No hace falta que haya más, solo las del correo. O bien mediante phishing o bien mediante alguna otra técnica. ¿Qué es lo que hace ese atacante? No hace nada, se la queda. Y simplemente monitoriza los correos. Uno y otro y otro y otro y otro. Y espera hasta que el jefe se vaya de vacaciones. Pues, ejemplo, el de Valencia, que pasó, hay muchos casos similares. Este hombre se fue de vacaciones, no sé si fue a Bahamas o por ahí, ¿no? Es el CEO, tiene dinero, ¿no? Se va de vacaciones. Y entonces, ¿qué hizo el atacante? Pues muy sencillo. Siguiendo los correos, sabían que estaban en mitad de una operación para comprar productos a alguien de China por varios millones de euros. Entonces, el CEO en ese momento empezó a enviar correos a la persona de administración que tenía que hacer el pago. Oye, soy tu jefe, esta operación que teníamos en marcha, por favor, urgentemente haz el pago a esta cuenta porque si no, no nos llegan los productos a tiempo. Claro, la persona le contesta, oye, ¿estás seguro? Es que es mucho dinero. ¿Quién contesta ese correo? El atacante, que sí, segurísimo, por favor, que no se te pase, algo rápido. Total, que al final acaban pagando y el dinero se pierde porque normalmente son en cuentas extranjeras y evidentemente en cuanto el dinero entra en el banco, el dinero vuela. Así que, y se da más de lo que parece. ¿Cómo me protejo yo de este tipo de ataques? Pues de varias maneras. Lo primero, cuidándome mucho de que me quiten las claves. Lo segundo, estableciendo procedimientos muy claros para este tipo de operaciones. Claro, el otro decía, oye, pues llámame por teléfono. No puedo, estoy fuera de cobertura. O sea, el atacante tiene 1000 millones de argumentos para que la otra... Y hay otra tercera, por ejemplo, que es utilizar la autenticación en 2 pasos. Esto lo ofrecen casi todos los servidores de correo. Que es que, aparte de utilizar el usuario y la clave, uno puede comprar una serie de dispositivos de seguridad que lo que te crea es una clave única. Por ejemplo, yo tengo uno, este es el mío. Esto en casa del herrero cuchillo de palo no es el caso, ¿no? Cuando yo me conecto a Google, a Gmail, o instalo algo, él me dice que utilice una llave de seguridad. Con esto, este dispositivo lo que hace es que genera un número único basado en un chip que lleva dentro y que Google ya ha registrado. De modo que si alguien obtuviese mi usuario y mi clave de Google, no podría acceder, necesitaría este tipo de dispositivos. Otra manera de hacer eso son con aplicaciones, que son lo que le llaman los sistemas de OTP, de One Time Password. No sé si habéis visto en alguna película, incluso, lo digo en película porque ya hoy está en desuso, unos dispositivos muy pequeñitos que son como un reloj atómico que le da un botón y te genera un número.
esos son los dispositivos que generan una clave única basada en el tiempo. De modo que para entrar necesita eso. Y yo personalmente yo utilizo una aplicación, Google tiene la suya, esta es una aplicación equivalente pero de open source, en el que, no sé si lo veis, la idea es que no veáis nada, es una aplicación que lo que hace es que cuando yo entro a una serie de servicios, aparte del usuario y la clave, me pide un número único y eso me lo ofrecen cada vez más servicios. Así que cuando veáis, los nombres que se suelen utilizar son OTP, One Time Password o 2FA, Two Phase Authentication. Pues que empecemos a utilizar este tipo de sistemas de autenticación que suelen servir para protegerse de este tipo de ataques. Y bueno, yo creo que yo ya estoy perdiendo el aliento y ya prácticamente es todo lo que quería contar. Me había calculado para estar hablando sobre 1 hora y he contado prácticamente todo lo que quería. Hago resumen. Seamos conscientes del riesgo y la importancia que tiene proteger nuestros servicios, nuestros sistemas de información. Que no hace falta tener ni grandes conocimientos ni hacer grandes inversiones para protegerlo. Y que tenemos una serie de herramientas que podemos poner a nuestro favor, de utilizar en el día a día. Cómo gestionamos nuestras claves, utilizar dispositivos USB, tener ciertas buenas prácticas de gestión diaria en nuestros dispositivos y todo eso incorporarlo a nuestro quehacer diario. Cuando lo hacemos a diario no nos molesta. A nadie le importa activar la alarma cuando se va por la tarde y activarla por la mañana. Pues lo mismo no nos va a importar a nosotros meter la clave cada vez que vamos a una página web si desactivamos el auto almacenamiento de claves. Tiene más que ver con los hábitos que ni con el conocimiento ni con el dinero. Y haciendo todo esto yo garantizo que no vais a estar seguros, pero es más, hagáis lo que hagáis, no lo vais a estar, pero de luego bastante más seguros, sobre todo para amenazas no muy importantes o cotidianas, amenazas básicas. Vais a estar protegidos contra ese tipo de amenazas. Así que, ahora si os parece, pasamos a la sección de preguntas y respuestas y si alguien quiere puntualizarme o preguntar algo o quiere que explique algo más en detalle o algo que me haya dejado y le parezca importante. Ahí os lo... Julio, yo sí tengo una pregunta. Dime. Sí, mira, el otro día estaba viendo una conferencia y bueno, no tenía que ver sobre tema de seguridad, pero metieron una pregunta de seguridad. Y el tema era que el ponente de repente le pregunta a la chica con la que estaba hablando, y dice, bueno, ¿y tú qué métodos de seguridad utilizas, no? Y la chica le contestó, dice, bueno, yo sí invierto en ciberseguridad, utilizo iPhone. No sé hasta qué punto esa creencia es... Efectivamente, sí. Un poco relacionado con la pregunta que hacía antes, sí. No sé si es Michelle o Michel, no sé dónde llega la tilde. Hoy en día ningún fabricante es totalmente seguro, pero no es porque sean ni mejores ni peores, es porque es muy complicado proteger un sistema tan complicado. No sé si Windows tiene como, no sé si son 20 o 200 millones de líneas de código, es casi inabarcable. A día de hoy los sistemas son tan complejos que es muy difícil hacerlo seguro. Hay fabricantes que venden la imagen de que son muy seguros. Yo os aseguro que buscamos vulnerabilidades de iPhone, lo podéis hacer en Google y lo vais a encontrar. Y muchas veces fijaos que por lo que he contado, que el agujero, la amenaza, no viene en el propio sistema, viene en nuestro día a día. ¿No? Si yo utilizo un iPhone, supongamos que es súper seguro, ¿cómo puede pensar alguien? Y se lo doy a alguien para que, toma, juega con él o mira algo, no hay seguridad que valga. Soy yo el que eso. O en el iPhone tengo el correo electrónico con clave 123 o la clave de desbloqueo del iPhone es 1234, ya puedo tener lo que sea. Entonces, respecto a esa pregunta, no es cierto que ningún sistema, como utilizo tal, por ejemplo, hay quien dice, no, es que Linux, no, que utilizan ahí los desarrolladores, es mucho más seguro. No, todos son inseguros por naturaleza. Y como yo siempre digo, siempre hay alguien más listo que nosotros y que va por delante. Pero no, el pensar que por tener un fabricante u otro o tener instalado algo ya estás totalmente seguro, sobre todo porque, fijaos, deliberadamente en todo lo que está contando, si os fijáis, no he metido en casi ningún detalle técnico.
de protocolo, ni de sistema, bueno, un poco del wifi hablado, ¿no? De vulnerabilidades que pueda haber en cada uno de los sistemas. ¿Por qué? Porque yo creo que en la mayor parte de los casos estamos todavía en la infancia de la seguridad. Y entonces por eso el título y la introducción de la charla era justo eso, decir, bueno, antes de meternos a grandes conocimientos e inversiones en seguridad, vamos a preocuparnos de que hemos cerrado la puerta de la casa antes de poner una alarma. De nada me vale una alarma si no cierro la puerta, ¿no? Entonces, sí, pero en cualquier caso, bueno, también os digo otra cosa, si habláis con alguien que se llame experto y diga, no, esto es totalmente seguro, con esto, si alguien nos dice eso, ya sabéis que no es un experto. Entonces, sí, pero es interesante eso, el no pensar que estamos protegidos por algo o porque un tercero nos va a proteger. Correcto. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien incluso si queréis comentar algún caso que hayáis escuchado y que lo analicemos de qué es lo que ha podido pasar y cómo nos podíamos proteger? También, porque qué casos hay montones, ¿no? Bueno, mientras vais pensando, ahora mismo estoy haciendo un poco de tiempo por si a alguien se le va ocurriendo algo. Grandes brechas de seguridad que se hayan conocido, sobre todo en empresas grandes, hay montones. Yo no sé si recordáis que hace no mucho tiempo a la web del sistema de justicia, LexNet, que se llama, pues hubo un agujero de seguridad muy importante que provocaba que cualquier persona que pudiese entrar al sistema pudiese ver los expedientes de cualquier otro. Pues bueno, pues eso le pasó al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia español. Me pregunta aquí, Michel, los antivirus del mercado. A ver, buena pregunta también porque es difícil. Es difícil tomar métricas, lo que decía antes, ¿no? Cuando dice qué sistema es mejor o qué... mi recomendación es que se utilice cualquiera. ¿Por qué? No quede igual, o sea, cualquier cosa, sino porque los que hay en el mercado, incluyendo los que son gratuitos, a gratuito estoy pensando principalmente el Windows Defender, es porque todos los fabricantes se preocupan por tenerlos actualizados. Entonces, en un momento dado, sí que se puede decir que a lo mejor un fabricante pues protege mejor protección respecto a una última serie de virus, pero todos se preocupan de mantener su antivirus actualizado. Así que cualquiera que cojáis os va a dar ese grado extra de protección. Y si pudiésemos determinar que uno sea mejor, porque yo cuando he visto comparaciones, claro, casi siempre son comparaciones de parte, ¿no? Y todo el mundo intenta llevarse el ascua a su sardina, ¿no? Unos son mejores en una cosa, otros son mejores en otra, pero yo al final yo no me atrevería a... Y por cierto, tampoco quedan ya tantos en el mercado, ¿eh? Bueno, los de Kaspersky tienen por ahí la sombra de que Kaspersky era ruso. Digo, era porque se suicidó en una cárcel española hace no mucho. Pero incluso ese yo lo recomendaría. Sí, preguntan cómo se llama el pen de la huella digital. Que no sé si... Bueno, es que justo el que yo tengo es muy antiguo. Mira, en tiendas físicas, en grandes superficies aquí en España, yo no los he visto, pero por internet yo creo que buscáis USB encriptación con huella digital y os van a aparecer, no quiero decir ninguna tienda en concreto porque como no me pagan, pero si vais a internet a eso y buscáis por esas USB, huella digital, fingertip o cosas de estas vais a encontrar. De hecho, ya hace poco compré uno más, el formato es mucho más bonito, no recomiendo que sea mucho más pequeño que esto y los encontré directamente. Julio, yo quería preguntar, ¿en qué consiste el ataque, alguno de los ataques recientes que hayan recibido algún organismo como el SEPE u otros que conozcas y digamos que si han sido muy elaborados o han sido por mala protección con medidas fundamentales, básicas que se podrían haber...
Sí, yo soy de la opinión sí, de que en realidad todos los ataques se pueden proteger en mayor o menor medida. O sea, se pueden proteger más de lo que se está haciendo. De hecho, por ejemplo, lo que pasó en el SEPE es muy sonado porque era el SEPE, pero hace no mucho más atrás también atacaron a un montón de empresas, a Vodafone mismo en España, a ¿quién más le atacaron? Al BBVA creo que también le atacaron, y todos eran el mismo ataque. Todos son virus que suelen entrar por el correo y alguien en la red abre ese correo. ¿Qué hacen esos virus? Esos virus suelen utilizar alguna vulnerabilidad de Windows normalmente, de Mac también los hay, y en esa vulnerabilidad lo que hace es que una aplicación de usuario, por un fallo de seguridad en el sistema, consigue tener permisos de administrador. Y a través de esos permisos es con lo que encripta el disco duro entero, pero no solo eso, sino que empieza a comunicarse con el resto de la red. Entonces basta con que entre en un solo equipo, que él va a empezar a replicarse basado en eso, en lo que se llama una escalabilidad de permisos. Aprovechan funciones del sistema que no están bien protegidas y que el código es... Entonces, la primera pregunta es, ¿y cómo es posible que un virus no sea detectado por el sistema antivirus que tienen esas empresas? Bueno, pues porque normalmente son variaciones del código de virus ya conocidos. Digamos que no están todos los días inventando virus nuevos. Hay unos cuantos, además se conocen por su nombre, y se modifican de manera que pasen los antivirus. Eso significa que el antivirus no estaba suficientemente actualizado. Ese es el problema 1. Y luego, pues eso, que no existen mecanismos de copias de seguridad y de gestión de la información, porque en este tipo de empresas sería bastante sencillo que información compartida estuviese en servidores, de manera que yo tranquilamente apago todos los ordenadores, los reinstalo y pierdo un día de trabajo. Y pierdo un día de trabajo, que es lo que tardo en reinstalarlo, y medio día de información, que es lo que ha pasado desde que hice la última copia de seguridad hasta que se ha producido mi ataque. No se tienen esos sistemas. En el SEPE también ya dijeron claro que la inversión, pero bueno, en otros bancos, en Telefónica también pasó, ahora que caigo. Y Telefónica tiene una empresa que se dedica a vender ciberseguridad. Y efectivamente no se han tomado las medidas adecuadas. Y lo que ocurre es que para este tipo de empresas, ahí sí que hace falta gastar mucho dinero. Y claro, uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Digamos que ahí es simplemente una cuestión de dinero. Es como cuando dices, a mí me da mucha rabia cuando voy a un banco, ya no ocurre mucho, pero antes pasaba, ¿no? No, es que los sistemas no están funcionando. Y no, los sistemas no están funcionando, no está gastando suficiente dinero para mantener los sistemas funcionando. Pues en este caso es algo parecido, ¿no? Y sí, ese tipo de ataque, bueno, otro ataque de Telefónica, esto pasó, pero son otro tipo de fallos que no tienen que ver con los sistemas, perdona, con este tipo de ataques. También le pasó a Telefónica en servicios de empresas, y hay otro también que hay muy sonado, bueno, que entren a ordenadores y le quiten, perdona, que entre una empresa y le saquen información de usuario. Eso pasa cada 2x3, sobre todo en servicio web. MediaMarkt hace nada también le entraron en Europa, estuvo parte de la operación en Europa de MediaMarkt. Bloqueada por secuestros. Y luego, claro, nadie dice que paga, pero es mentira, todos acaban pagando un dineral. Le pasó también a la empresa esta de relojes Garmin. Garmin la tuvieron secuestrada y a hospitales también en Estados Unidos le estuvo pasando, y algún hospital también español también creo que le pasó. ¿Pero te estás refiriendo a los casos de ransomware? ¿O? Sí, casi todos estos casos son ransomware, sí. Y en otros casos son simplemente filtraciones que entran en el sistema. No sé si recordáis que fue muy sonado. Y mira, no es lo mismo, pero también se aplica el mismo criterio. ¿Os suena la empresa Equifax? Equifax es una empresa que dedica a gestionar riesgos de particulares. Lo utilizan los bancos y los proveedores para... pues bueno, hace ya unos cuantos años, bueno, ya podéis imaginar lo importante que es para esta empresa mantener seguros los datos, ¿no? Pues le robaron los datos de montones de empresas, sobre todo en Estados Unidos, pero esa empresa también funciona en España. Y todo se debió a que una serie de librerías que utilizaban para hacer su aplicación detectaron que tenían una vulnerabilidad. Pues bueno,
la vulnerabilidad, bueno, una vulnerabilidad no es más que una manera, algo que no es seguro, que una manera de saltarse los controles de seguridad de la aplicación. Pues bueno, el fabricante de esa librería, en febrero del año en que pasó todo, avisó que existía y envió un parche. Pues nadie en la empresa esa hizo nada y a los 6 meses, por no actualizar los sistemas, alguien entró y le robó todos los datos. O sea, no tiene que ver con los problemas que podemos tener nosotros a diario, pero sí que tiene que ver con la importancia de actualizar. Por cierto, si algunos de vosotros tenéis servicios en web, la típica página, una tienda en internet, pues bueno, intentar que quien os da servicio os haga actualizaciones. Por ejemplo, no sé si conocéis, WordPress es un programa muy típico, pues bueno, cada 2x3 aparecen que hay vulnerabilidades importantes, sobre todo en plugins, no en el propio WordPress, pero sí en plugins. O sea, plugins son añadidos para hacer ciertas funciones. Drupal es un sistema que a cada 2x3 se le encuentran vulnerabilidades, y no es que sea peor, simplemente porque muchas veces el que encontrarlas sea bueno. Hay aquí un comentario de Javier. Os leo, no sé si lo podéis leer todos, lo leo. Javier dice que al final parece claro que tenemos solo 2 acciones posibles: autoprotección personal de nuestros equipos y hábitos, y recios suicidios para cuando nos damos de alta en corporaciones. Efectivamente, cuando damos nuestros datos a terceros, ahí la responsabilidad es de ellos. Pero sí que podemos ser conscientes, por ejemplo, lo que os comentaba antes. Cuando empezamos a, por ejemplo, si yo me conecto a un servicio de ocio, pues hombre, no utilicemos la misma clave que utilizamos para el banco. Y a lo mejor todos los servicios de ocio, e incluso mentir en los datos que no me... evidentemente no dar datos que no sean necesarios. No me pidan mi número de cuenta para hacer algo. A mí me da mucha rabia cuando dicen servicio gratuito durante los primeros meses, pero por lo pronto me vas dando tu número de tarjeta. Pues muchas veces no lo cojo. Pues claro, su idea es que te dan el primer mes gratis, y a partir del segundo me lo empiezas a cargar esa tarjeta. Bueno, pues yo intento no utilizar esos servicios, porque si a partir del segundo no voy a utilizarlo, no tienes por qué tener mi tarjeta. Entonces, cuando damos datos a terceros, efectivamente, eso lo tienen los terceros, pero lo que sí somos responsables de custodiar la información, sobre todo lo que tiene claves. Y lo que respecta a autoprotección, ya digo que autoprotegerse es muy, muy complicado, porque siempre hay vulnerabilidades, pero entre muy complicado y no hacer nada, y entonces no hacemos nada, y hacer una serie de medidas como la que hemos hablado hoy, pues hombre, al final las que hablamos hoy yo creo que no es tan complicado. Hacerlo y sin estar seguro, yo creo que damos un paso en la seguridad. Y yo con esto de la seguridad, yo opino lo mismo que con las dietas de alimentación. Cuando uno hace una dieta, como estamos diciendo, nosotros no, pero seguro que conocemos a alguien que ha hecho dietas para bajar de peso, para mí todas las dietas tienen en común una cosa: que cuidas lo que comes. Entonces, aparte de que sea mejor, solamente el que tú seas consciente de que comer algo no te conviene, pues con la seguridad es lo mismo. El hecho de que tú seas consciente de que al hacer algo te puede poner en peligro los datos que tú manejas, ya hace que pases a un nivel de... Y todas estas posibles fallos básicos nos los vamos a quitar de en medio. Porque muchas veces estamos hablando de dinero, ya no es tanto... hoy en día pocas empresas viven sin manejar información. Y si perdimos nuestros datos... Yo os pregunto siempre a todo el mundo, ¿qué pasaría si tú mañana encendieses tu ordenador y no se encendiese? ¿Cómo afectaría eso económicamente a tu negocio? Pues yo creo que esa es la pregunta a la que tenemos que dar solución. Y para eso, pues todo lo que podamos hacer, bienvenido sea. Por eso todo el mundo tenemos mucho cuidado con nuestro ordenador, que no se nos caiga, porque pues lo otro, la seguridad igual. Yo espero no haberos alarmado mucho, y espero que las recetas que he ido dando pues os ayuden en el día a día. No sé si ya llevamos como 1 hora y media, no quería aburriros mucho. Perdón, otra pregunta de Jorge. Creo interesante abrir una cuenta distinta en correo que debe ser gratuita. Efectivamente. Mira, perdón, lo leo si no lo habéis leído. Jorge dice, creo interesante abrir una cuenta distinta en correos que debe ser gratuita y usar para pagos.
que nos den total seguridad. Sí, efectivamente. Sí, sí, es el mismo criterio que muchos tenemos tarjetas prepago para que cuando pagamos por internet, si alguien nos coge la tarjeta, que nos coja la de esa y no haya dinero. Pues efectivamente, el tener cuentas separadas de correo, de lo que sea, no es mala práctica. Además, por ejemplo, a mí se me lleva el spam, o sea, correos publicitarios, los tengo, vamos, tengo más correos publicitarios que clientes pidiéndome ofertas, por desgracia, ¿no? Pues efectivamente es lo mismo. Igual que el spam también es un problema, porque el spam lo que te provoca es que al final no puedas acceder a la información que te interesa, que vayas buscando un correo y tengas 200 por delante de spam. O sea, que también tiene un tema de seguridad. Pues, no sé si tenéis algún otro comentario adicional o algo así que queráis que nos metamos especialmente. Perdón, perdona Javier, no había visto tu comentario. Una compañera se abrió una cuenta en un banco rumano que le proporcionaba una tarjeta que cada vez que la usa autorregenera su número y clave. Sí, sí, eso bueno, ya no hace falta ir a Rumanía, eso lo hay también aquí en España, ¿eh? Sí, sí. Por desgracia te cobra. Igual que, por ejemplo, con estas tarjetas de pago, los bancos están encantados porque cuando transfieres dinero de la cuenta normal a esta prepago siempre te cobran una comisión. Y con estas que son de generación de clave también te cobran una pequeña comisión, pero sí, es el precio que se paga por ese extra de seguridad. Sí, sí. Incluso ahora hay bancos virtuales de estos de los que te ofrecen ese servicio. Bueno, también, un segundo, que han entrado aquí varias. Alguien había levantado la mano, no sé muy bien cómo ha aparecido aquí. Un segundo. Voy a hacer una cosa, voy a dejar de compartir porque yo al compartir no veo. Un segundo. Ya te... A ver, un segundo que ve quién ha levantado. Tengo aquí un par de comentarios también. Sí. Por comentar. Me dice aquí Javier comenta que lo ha hecho en Rumanía porque le sale gratis. Perfecto. Interesante, Michel. Michel. Con referencia a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿es verdad que puede que haya peligro a nivel informático? Por tema, sí, efectivamente, sí, vamos, ninguna duda de que hoy en día la informática es una manera de atacar a los países. Y de hecho, mira, ahora el gobierno de los Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares, por si alguno sabe algo, lo digo por si tenéis pistas, porque están persiguiendo a 6 hackers que han identificado del ejército ruso, porque están haciendo ataques a infraestructura. Bueno, no sé si conocéis, en España existe el Esquema Nacional, el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, que es una serie de normas que tienen que cumplir las administraciones públicas en temas de seguridad informática. Y ahí se especifica lo que son las infraestructuras críticas, aeropuertos, centrales nucleares, centrales eléctricas, puertos, por supuesto. Y ese tipo de infraestructuras, refinerías, por ejemplo, este tipo de infraestructuras tienen que tener unos requisitos de seguridad por ley muy por encima, pero vamos, no me cabe la menor duda de que hoy en día la informática eso es. De hecho, una vez estuve en una conferencia, una conferencia de ciberseguridad, y el ponente era, no recuerdo si era una ponencia o era una mesa redonda. El caso es que había un general del ejército y el ejército, la seguridad informática se lo toman por eso. Y ya no solamente los ataques, sino que es el tema de la desinformación. Todo lo que se está hablando ahora con Rusia las injerencias que hubo con las elecciones americanas y con el tema del proceso y todo esto, eso se toma como seguridad nacional, porque el hecho de manejar la opinión pública, de generar movimientos de opinión,
que se hacen a través de sistemas informáticos, redes sociales principalmente, es un tema de seguridad nacional, ¿eh? O sea, que no es una seguridad nacional, no como en las películas, sino de verdad, con generales y gente del ejército dedicada a eso. Sí, también es cierto eso, que yo sepa una directiva interna de no sé si fue Sanidad o eso, que le pidió a todos los funcionarios que cambiasen las claves y cuando empezó la guerra, en España. Y luego otra vez, también muchas veces nosotros digo, bueno, yo en una pyme, yo en mi ordenador, ¿qué me van a hacer? Bueno, pues no, seguramente nosotros no formamos parte de ese tipo de objetivos, pero sí que nos podemos utilizar para dos cosas. Una es, pues eso, para utilizar nuestro ordenador como atacante a otro sistema, para saturarlo, y también pues para hacer minería de Bitcoin, ¿no? También se han hecho muchos ataques en páginas web, ¿no? Utilizar todo nuestro ordenador para minar Bitcoins, ¿no? Bueno, pues ahí nos roban CPU y electricidad, pero también somos objetivos para eso. Estoy viendo si queda alguien que haya levantado la mano o algo. No sé si queda alguien. Solamente eso me Hay una pregunta más. Ah, vale. De Javier. Javier, ¿hasta qué punto resulta realmente confiable los sistemas de recuento electrónico? Bueno, sobre eso hay muchas empresas que están intentando hacer mucho dinero, porque el que consiga con una gran solución... yo respecto, por ejemplo, a los que aquí en España, Podemos se metió mucho en los comicios nacionales, no sé. Internamente empezó a hacer, y yo lo estuve siguiendo, y el problema muchas veces no es tanto el sistema, sino quién maneja el sistema. Técnicamente, y por ejemplo en España con el DNI electrónico, técnicamente sería bastante factible el crear un sistema que sea fiable y que técnicamente sea difícil sobre todo de atacar cierto tipo de ataques. Por ejemplo, no sería de extrañar que se pusiese un sistema de votación online y algún elemento externo pues simplemente lo intentase echar abajo a base de atacarlo, de enviarle peticiones, ¿no? Con lo cual no estarías alterando las votaciones, pero sí que estaría limitando la capacidad de votar de algunas personas, ¿no? Entonces, realmente, técnicamente, hoy en día yo creo que existen soluciones para ir adelante, pero yo creo que nadie confía en quien gestione ese tipo de sistemas. Pero yo creo que lo acabaremos viendo, que se vote digitalmente. Pues ya no sé si lo vamos dejando aquí. Creo que no hay ninguna pregunta, parece que no hay ninguna pregunta más. No sé si quería hacer alguna aclaración, decir algo. Un momentito y si no, terminamos. Bueno, gracias a ti, Michel, que no sabéis lo que, honestamente, el hecho de vuestras preguntas es muy importante porque ayuda mucho a orientar el mensaje. Muchas veces hablas, físicamente, cuando estamos aquí no veo la cara y no puedo ver vuestra reacción, pero incluso físicamente nunca sabes si lo que estás contando está siendo recibido o si estás contando algo que se adecua a lo que la gente espera que cuentes. Entonces, las preguntas ayudan mucho a afinar el sentido de lo que se dice. Perfecto. Pues daros las gracias a los asistentes y sobre todo a los ponentes por este seminario.
Sí, muchas gracias. Efectivamente a Julio, yo he intervenido un poco. Eso es Julio, todo el mérito. Yo doy las gracias a todos vosotros, porque yo a veces me pregunto si yo me escucharía a mí mismo con la atención y todo el tiempo que lo habéis hecho vosotros. Así que muchas gracias. Sí, sí, ha sido muy interesante, la verdad. Perfecto, pues terminamos, finalizamos y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego.